Vamos a seguir revisando el libro más importante del filósofo y médico José Ingenieros, El hombre mediocre. En el capítulo cuarto dice: desprovistos de alas y de penacho, los caracteres mediocres son incapaces de volar hasta una cumbre o de batirse contra un rebaño. Su vida es perpetua complicidad con la ajena. Los mediocres están apegados a las creencias de sus semejantes, que son la mayoría de personas, a las cuales nunca son capaces de contradecir, aun cuando estén equivocadas, aseguró. El mediocre teme a la opinión pública, nunca tiene la osadía de ponerse en contra de ella. El mediocre prefiere adaptarse a las circunstancias y costumbres de la mayoría y se acopla a ellas, ya sea por falta de individualidad o por temor, afirma. Nunca llegan a individualizarse, ignoran el placer de exclamar yo soy frente a los demás, no existen solos, crecen porque saben adaptarse a la hipocresía social, como las lombrices a la entraña. El mediocre se valora según el juicio u opinión de los demás. Si recibe aplausos o simplemente atención, se siente bien y sigue ese camino, sin ponerse a pensar si lo que está haciendo está bien o mal. En el capítulo 1 dijo: por la circunstancia de pensar siempre con la cabeza de la sociedad, el doméstico es el puntal más seguro de todos los prejuicios sociales, religiosos, políticos y morales. El mediocre no reflexiona sus acciones, simplemente actúa como ve actuar a los demás. Cree que porque mucha gente hace algo, entonces ha de ser algo bueno, tanto mejor cuanto más personas lo hagan. En el tercer capítulo indica: viven de los demás y para los demás. Sombras de una grey, su existencia es el accesorio de focos que la proyectan. Carecen de luz, de arrojo, de fuego, de emoción. Todo es en ellos prestado. No tienen ideas propias y se aferran a las creencias de los demás. No tienen opción, pues de lo contrario parecerían ignorantes. O sea, para ellos el saber consiste en estar enterados de lo que opina la mayoría. Mas Bertrand Russell advirtió que el hecho de que una opinión sea ampliamente sostenida no es prueba alguna de que no sea completamente absurda. De hecho, en vista de la tontería de la mayoría de seres humanos, es más probable que una creencia generalizada sea tonta que sensata. El poeta y dramaturgo noruego Henrik Ibsen fue más allá y aseguró enfáticamente que la mayoría nunca tiene razón, lo cual tiene asidero, puesto que lo que más abunda es la mentira y la ignorancia. Es lógico que la mayoría siempre esté equivocada, por ende no tiene sentido acoplarse a las ideas que más cree la gente, sino usar la propia cabeza y averiguar si son ciertas esas creencias. Dice: el hombre que piensa con su propia cabeza y la sombra que refleja los pensamientos ajenos parecen pertenecer a mundos distintos. Hombres y sombras difieren como el cristal y la arcilla. El cristal tiene una forma preestablecida en su propia composición química, cristaliza en ella o no, pero nunca tomará otra forma que la propia. De igual manera que el hombre superior es siempre uno en sí, aparte de los demás. Hay miles de tipos de minerales y cada uno puede cristalizar distinto. Los átomos pueden solidificarse de bastantes maneras diferentes, formando muchos tipos de cristales. Son capaces de tomar diversas formas en distintas fases, siendo cada uno distinto. Prosigue. La arcilla, en cambio, carece de forma propia y toma la que le imprimen las circunstancias exteriores, los seres que la presionan o las cosas que la rodean. Conserva el rastro de todos los surcos y el hoyo de todos los dedos, como la cera, como la masilla. Así son los caracteres mediocres, sensibles a las coerciones del medio en que viven, incapaces de servir una fe o una pasión. Es evidente que a la arcilla uno le puede dar la forma que quiera. Son fácilmente amoldables y manipulables, así como la mayoría de personas que se dejan amoldar por otros, que son quienes realmente piensan. Dice: los hombres están predestinados a conservar su línea propia entre las presiones coercitivas de la sociedad. Las sombras no tienen resistencia, se adaptan a las demás hasta desfigurarse, domesticándose. El hombre de verdad usa su cabeza, su pensamiento crítico, para protegerse de la influencia de la sociedad. Cuestiona las ideas y costumbres antes de aceptarlas, y así a menudo termina por su lado, aislado. El mediocre, en cambio, acepta sin cuestionar, siempre en cuando la mayoría lo haga, señala. Los caracteres excelentes ascienden a la propia dignidad, nadando contra todas las corrientes rebajadoras, cuyo influjo resisten con tesón. La persona inteligente con pensamiento propio no se deja arrastrar por la corriente, puesto que sabe que la mayoría siempre suele equivocarse, y por muy solo que se quede, preferirá esto a quedar en complicidad con el resto. Prosigue. Son alguien, su fisonomía es la propia y no puede ser de nadie más. Son inconfundibles, capaces de imprimir su sello indeleble en 1000 iniciativas fecundas. Las gentes domesticadas los temen, como la llaga al cauterio. Sin advertirlo, empero los adoran con su desdén.
La gente no solo desprecia a las personas inferiores, sino también a los superiores, porque sabe que estos pueden sacar a relucir su mediocridad, no necesariamente hablando o criticando, sino con su propia vida, con sus propios actos. Pueden hacerlos quedar en ridículo. Dice, son siempre excesivos, se entuplican las cualidades que los demás solo poseen en germen. La hipertrofia de una idea o de una pasión los hace inadaptables a su medio, exagerando su pujanza. En efecto, son exagerados en sus ideas y en sus sentimientos. Es la única manera de hacer frente a las costumbres preponderantes de la sociedad. Si se es tibio o endeble, se corre el riesgo de ser contagiado y arrastrado por la mayoría. Así dijo que toda santidad es excesiva, desbordante, obsesionante, obediente, incontrastable. Es genio. Sé santo por temperamento y no por cálculo, por corazonadas firmes, más que por doctrinarismos racionales. Así lo fueron casi todos. Se trata más de conciencia y de espíritu que de cerebro, de sentimiento más que de raciocinio. Eso lo sabe cualquier persona que se dedique a pensar. Sabe que las mejores ideas a menudo brotan sin explicación, de la nada, mas para eso hay que ser persistente, tenaz. Dice, la inflexible rigidez del profeta o del apóstol es simbólica. Sin ella no tendríamos la iluminada firmeza del virtuoso, ni la obediencia disciplinada del honesto. Los santos no son los factores prácticos de la vida social, sino las masas que imitan débilmente su fórmula. Los santos son los genios que crean, pero sus creaciones son solo teoría si no los ponen en práctica las masas. Desde luego, el santo tiene que dar el ejemplo, pero solo cuando la gente las adopta es que se transforma el mundo. Sobre los santos en el capítulo 3 dice, la santidad existe, los genios morales son los santos de la humanidad. La evolución de los sentimientos colectivos, representados por los conceptos de bien y de virtud, se opera por intermedio de hombres extraordinarios. Los genios morales son los creadores de valores, pero no solo crean la teoría, sino que también la practican, y eso les da autoridad para ser los ejemplos a seguir para los demás. Indica, es importante observar que la concepción teórica de un ideal moral más elevado no basta. Se necesita una emoción poderosa que haga obrar y por contagio comunique a los otros su propio élan. El avance es proporcional a lo que se siente y no a lo que se piensa. Por eso lo que más importa es el sentimiento. Este está al alcance de todos. Todos pueden sentir. En cambio, no todos, pocos son capaces de pensar. No se trata pues de que todos sepan la teoría y obren según ella, porque no todos pueden entenderla. De lo que se trata es de que la sientan y que eso los mueva e inspire a la acción. Prosigue. El genio moral es incompleto mientras no actúa. La simple visión de ideales magníficos no implica la santidad, que está en el ejemplo, más bien que en la doctrina, siempre que implique creación original. En la historia del sentimiento religioso solo son genios los que fundan o transmutan, pero de ninguna manera los que organizan órdenes, establecen reglas, repiten un credo, practican una norma o difunden un catecismo. Genios fueron, por ejemplo, Jesús, Buda, Sócrates o incluso Lao Tse, que fundaron los principios y también dieron el ejemplo. Luego están los hombres de talento, intelectuales o divulgadores de esas ideas. Dice, los talentos morales perfeccionan o practican de manera excelente esas virtudes creadas por los genios. Los mediocres morales se concretan a imitarlas tímidamente. O sea, primero están los santos creadores, luego los intelectuales que perfeccionan y afinan esas ideas, y por último la gente común, que se limita a seguir tibiamente esos valores. Serían como los usuarios. Por ejemplo, dice, el santo Francisco de Asís muere de consunción, obsesionado por su virtud, sin cuidarse de sí mismo, y entrega su vida a su ideal. Los mediocres que practican la beneficencia por él practicada, cumplen una obligación, tibiamente. La cumplen tibiamente porque no fueron los que la crearon. Por eso en ellos el sentimiento no está al máximo como en el creador. Además no tienen la comprensión del creador. Pero sin esas personas que sigan, aunque sea a medias, esas ideas, estas no significarían nada para el mundo, aunque signifiquen todo para el que las creó. Prosigue. No fue Francisco un instrumento eficaz de la beneficencia. Sus efectos útiles son producidos por innumerables individuos, que serían incapaces de practicarla por iniciativa propia, pero que del exaltado arquetipo reciben sugestiones, tendencias y ejemplos, graduándolos, difundiéndolos. Se necesita, pues, que alguien dé la iniciativa, que sea el líder, el guía que todos sigan. Esto es inevitable en una especie jerárquica como lo es del hombre, pues a la inmensa mayoría de personas no les nace ese sentimiento que emana de los grandes. Por ahí un sabio decía que cada 500 años nace un genio o un superhombre que transforma el mundo, pero eso es exagerado. No estamos buscando dioses, sino santos sabios, y estos pueden surgir en cada generación, siendo uno en 1.000.000, pero hay que saber identificarlos.
Dice: los espíritus cultos conciben la santidad en los pensadores, tan luminosa como en los héroes y en los apóstoles. En las sociedades modernas, el santo es un anticipo visionario de teoría o profeta de hechos que la posteridad confirma, aplica o realiza. Se comprende que a sus horas haya santidad en servir un ideal, en los campos de batalla o desafiando la hipocresía. Aunque uno, siendo como un mortal, no sea un genio o santo, no obstante puede participar de la santidad, precisamente apoyando a estos santos y a sus ideas, sacrificándose por ellas, dice. La santidad está en el heroísmo, en las grandes crisis de renovación moral, cuando la apatía o la decadencia amenazan disolver un pueblo o una raza. La virtud excelente entre todas es la integridad de carácter, que permite vivir o morir por un ideal fecundo para el común engrandecimiento. De esta manera, la vida de una persona ordinaria adquiere significado, luchando por esos ideales o también desenmascarando a los falsos profetas e intelectualoides o incluso celebridades que la sociedad venera. En general es fácil detectar a estos impostores. Son simplemente aquellos a los que la gran mayoría más aplaude y admira. Lo difícil aquí es saber identificar al santo, al genio y las ideas rectas por las cuales uno debe vivir y morir.